Hola, mi nombre es Cristina. Si quieren saber un poquito más de mí, pueden ir a ver el video sobre la red de huerteros que está al final de este módulo. Una de las dudas, de las preguntas que nos han hecho y que me hacen a mí en los talleres es si hay alguna manera para poder aprovechar la tierra que se tienen las macetas viejas o en las plantas que ya están muriendo, que están un poco afectadas. Entonces vamos a aprovechar para conversar de ese tema, para ver cómo se puede hacer y para dar también un poquito de teoría sobre el tema de los suelos. Entonces, les voy a hablar un poquito de cómo funciona el suelo, porque es importante tener un suelo muy sano, y luego vamos a ver el ejemplo práctico de cómo se puede trasplantar una planta sin afectarla y cómo se puede usar el sustrato, la tierra en la que está. Y vamos a conversar un poco de cuáles son los microorganismos que están en el suelo y cuál es la acción que ejercen en relación con las plantas. Tomemos el ejemplo de una matera que tiene una cantidad de tierra que ya está muy seca. Nuestra idea inicial puede ser que esa tierra ya esté muerta, ya esté como está seca, y como la planta en la que está sembrada probablemente va a estar un poco afectada, entonces vamos a pensar que ese suelo ya no sirve, que no hay manera de recuperarlo, pero en realidad los microorganismos principales del suelo son los hongos y las bacterias, digamos los que conocemos con más frecuencia, ¿cierto? De los que más nos hablan, pero en el suelo hay también actinomicetos, hay virus, hay otro tipo de microorganismos. Digamos que nos podemos concentrar en este caso sobre los hongos y las bacterias, que son los que hacen, digamos, una acción más importante para la nutrición de la planta. Entonces, en el caso de ese suelo que está seco, existen ahí microorganismos, especialmente bacterias, que digamos están en latencia, que están como dormidos. Entonces nosotros podemos hacer de manera en que esas bacterias revivan, se reactiven y se vuelvan a alimentar, que es lo que queremos hacer. ¿Cuál es la función de los hongos y las bacterias? La planta lógicamente no puede directamente adquirir los nutrientes que necesita, digamos, de una cáscara de banano que nosotros ponemos en el suelo que se está descomponiendo, ¿cierto? Entonces ahí habrá organismos más y menos pequeños, están los insectos, están las lombrices, por ejemplo, que se encargan de empezar a despedazar esas sustancias, y luego llegan los microorganismos y, digamos, asimilan lo que ya un poco descompusieron los otros organismos y los vuelven asimilables para la planta, permiten que la planta a través de las raíces los absorba y se alimente de ellos, se nutra. Pero esa no es una relación, digamos, en un solo sentido, ¿cierto? No es que los microorganismos y las bacterias alimentan la planta, sino que ellos también a su vez toman sustancias de las raíces de las plantas, en especial azúcares, para su propia sobrevivencia. Entonces ahí es una relación en dos sentidos, que es muy importante y que es la que tenemos que tratar de alimentar, de mantener en el suelo que tenemos. Hay bacterias de muchos tipos, digamos, las bacterias tienen distintas características, pero las bacterias que mejor funcionan para nutrir bien a nuestras plantas se alimentan de materia orgánica, están en una temperatura entre los 15 y los 40 grados más o menos, o sea, no son las bacterias que están en el proceso de compostaje que suben mucho más la temperatura, y requieren oxígeno, no son anaeróbicas sino que son aeróbicas. Entonces digamos que eso es importante tenerlo presente cuando pensemos en cómo debe ser el suelo en el que hay muchas bacterias que actúan bien y que nutren bien la planta. Entonces sería un suelo con buena cantidad de materia orgánica, oxigenado, más bien suelto, no un suelo apelmazado ni tampoco demasiado húmedo, porque el exceso de humedad también excluye el oxígeno, el aire. La acción de los hongos que más nos interesa en relación con la nutrición de la planta son los hongos que están cerca de las raíces, que, como les decía ahorita, tienen una relación simbiótica con la planta, o sea, reciben y dan también. Entonces por eso es importante cuando, por ejemplo, vamos a quitar las plantas que no queremos alrededor de nuestras otras plantas, no las arranquemos con la raíz, sino que cortemos, porque así las raíces van a quedar dentro del suelo y todos esos microorganismos que hay ahí cerca de las raíces van a quedar en el suelo y van a nutrir mucho más la planta.
Si regresamos al ejemplo de nuestra maceta con la tierra muy seca, entonces, ¿qué es lo que debemos hacer para que la acción de los microorganismos ahí se reactive? Esencialmente, ponerle materia orgánica, el resultado del compost que estén haciendo en casa o abono que pueden comprar. Pues en este caso, digamos que la idea es tratar de tener el compostaje en casa. Entonces, aplicamos materia orgánica al suelo y tratamos de que el nivel de humedad se aumente. Bueno, entonces ahora vamos a hacer nuestro ejercicio práctico. Tenemos aquí las dos plantas que hay que salvar, que están pues en una matera bastante grande, entonces de ahí vamos a sacar una buena cantidad de tierra. Tenemos algo de abono para poder reutilizar la tierra, dos materas donde vamos a trasplantar nuestras dos plantas, un poco de arena, porque aquí ahorita van a ver hay una suculenta, entonces le vamos a mezclar un poquito de arena, la arena de pega de construcción está muy bien, y aquí tenemos unos cuantos brócolis, entonces vamos a aprovechar esa tierra para sembrar uno de los brócolis que hay aquí ya germinados. Entonces vamos a separar nuestras plantas, vamos como a tratar de analizar qué es lo que sucede ahí, por qué no están bien, vamos a ver las condiciones del sustrato que está debajo y vamos a poner las dos plantas en dos materas separadas, porque algo que ya es bastante evidente es que juntas no están bien, tienen necesidades distintas, entonces vamos a separarlas. La suculenta la vamos a poner en esta matera más pequeña y la otra planta, que es una planta ornamental, una margarita de flor amarilla, la vamos a poner aquí. Y finalmente vamos a sembrar el brócoli en esta matera más grande. Uno de los anexos que les voy a poner en este módulo es el volumen de tierra que necesitan, que requieren las plantas para poder estar bien, para poder desarrollar bien sus raíces. Entonces ese es un documento que van a encontrar adjunto al final. Bueno, entonces estas son las plantas que vamos a intentar salvar. Aquí es importante decir que no necesariamente el problema tiene que ser el suelo, la tierra. Si ustedes alcanzan a ver, aquí hay buena cantidad de materia orgánica. Yo inclusive alcanzo a ver algunos insecticos que están ahí haciendo su trabajo. Entonces yo creería que el sustrato está bien. El problema aquí debe ser otro, probablemente necesita un poco más de sol. Es importante tratar de no hacerle daño a las raíces. Entonces consideremos que las suculentas tienen raíces más pequeñas, se desarrollan más superficialmente, entonces podemos cortar acá más cerca de la suculenta para tratar de no afectar las raíces de esta planta. La voy a sacar. Y la voy a poner aquí al ladito. No, pues prácticamente no tiene raíces, realmente está pues prácticamente muerta. La voy a poner aquí en su matera futura. Y lo mismo voy a hacer con esta suculenta. Esta es una suculenta que crece bastante en altura, pero por el momento puede estar en una maceta no muy grande. Ella en cambio no requiere tanta materia orgánica como tenemos aquí, entonces tranquilamente puede estar, podemos añadirle un poco de arena para que pueda estar mejor. Miren, la suculenta prácticamente no tiene raíces. Entonces la vamos a poner también en su maceta futura. Yendo más abajo nos dimos cuenta que en realidad el sustrato estaba bastante pobre. Aquí podemos ver bien la diferencia entre lo que había encima, que era probablemente la parte que se había abonado más recientemente, y lo que estaba debajo, que se ve ya más arenoso, más pobre. Entonces esta tierra sí la podemos reutilizar, pero como les decía ahorita, es importante añadirle materia orgánica, un buen compost. Otra posibilidad en estos casos en los que las plantas no están bien y uno quiere recuperarlas es que el sustrato esté muy seco, lo que les decía ahorita de los microorganismos en latencia. En esos casos aún más es importante añadir materia orgánica y humedecer.
El punto de humedad ideal es, esto tal vez se los había dicho ya Hendis, uno coge una parte del sustrato en el puño, que cuando lo apriete el puño no suelte agua, no haya gotas de agua, pero cuando abras el puño no se desmorone completamente. Si se desmorona quiere decir que está muy seco. Entonces, en casos de sustratos muy secos es importante añadir materia orgánica y humedecer. Esperar unos días antes de utilizar ese sustrato porque necesitamos que ahí la actividad de los microorganismos se reactive. Este es un ejemplo de un sustrato que está muy seco. El caso de nuestra matera es este, que el sustrato no está muy mal, pero evidentemente le hace falta abono, le hace falta materia orgánica. Entonces eso es lo que vamos a hacer. En este caso, por ejemplo, si uno tiene un sustrato de este tipo y un sustrato de este tipo, tranquilamente los puede mezclar los dos. Inclusive ese sustrato más seco va a ayudar inicialmente a que esto tenga mayor oxigenación. Le vamos a mezclar nuestro abono. Este es el abono que producimos aquí en la casa, y al final yo le había puesto un poco de cascarilla de arroz ya semi descompuesta con bastanticos insectos, también para que eso le diera una consistencia un poco más suelta al sustrato. Bueno, esta matera entonces la vamos a utilizar para sembrar el brócoli. El brócoli tiene un desarrollo radicular amplio, bastante grande. Podría estar en una matera un poco más pequeña, pero el brócoli también crece muy bien en tierra, entonces no es ningún problema sembrarlo en una maceta grande. Ya la maceta está llena hasta la mitad, entonces vamos a terminar de llenarla con el sustrato que tenemos ya abonado. Y vamos a sacar el brócoli, que ya tiene unas 5 hojas, está muy bien, podemos trasplantarlo tranquilamente. Ya pasemos este que está ahí solito. Y como siempre debemos tratar de no afectar las raíces, de afectarlas lo menos posible. Las voy a sacar con la mano. Este está excesivamente húmedo, estaba al aire libre y le cayó mucha agua lluvia, pero si alcanzan a ver hay una lombricita ahí muy feliz viviendo, entonces creo que va a estar muy bien. Aquí tenemos ya las 3 plantas, esperemos que estén bien y que crezcan bonitas.